1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal me escuchan? Carmen Rosa, ¿qué tal me escuchas? Buen día. Parece que todavía no llega. Esperamos. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí el profesor Domingo Hernández Celis para su clase de Informática Contable 2. Esperando ando. Un ratito, ya estamos ahí. Mientras tanto podemos compartir, ¿no? Claro. Compartimos. Pero que compartir. Alison Nicole, ¿qué tal me escuchas? Buenos días, profesor. Sí, lo escucho bien. Gracias, muy amable. Gracias. Esperamos ahí un ratito. Ok. ¿Cuándo termina la clase, sabes? Ya mismo, ¿eh? ¿No? Me Hola. parece el 16 de abril o el 15 de abril. Antes, ¿eh? Antes. Si Pero antes. los El 7, exámenes profesor. comienzan. Buenas. Los exámenes comienzan el 4 de abril. Sí, profesor, hasta donde sé, el ciclo termina el 7 de abril. Claro, 7. Más bien, digamos, el 10. El 10. Para completar la semana, ¿no? Porque de 4 al 9 son exámenes, de 4 al 9. Bueno, en el caso de ustedes, pues, como tú dices, el 7, viernes 7, ¿no? En el caso 8, digamos, viernes 8 estaríamos terminando. Bueno, así es. Todo lo que comienza acaba, pues. Estoy compartiendo ahí un caso práctico en Excel. ¿Están viendo? Sí, profesor. Sí. Ya, ahorita vamos a dar las pautas que vayan llegando todos ahí. Ya hemos revisado ahí varios aspectos contables, ahora nos vamos por otro campo, ahí el campo de los costos, las finanzas, la matemática financiera y todo. Como, como parte, esta parte también está en el sílabo. Más bien eso de los software y los libros electrónicos es lo que yo lo introduje porque no estaban considerados, ¿no? Pero eh, hay que considerar todo, hay que hacer todo lo que dice el sílabo y lo otro que no dice también lo consideramos como tal. Ustedes ustedes están llevando también contabilidad intermedia, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profesor. Ahí han hecho casos monográficos completos. Sí, profesor, sí hemos hecho casos monográficos. Ya. Lo que vamos a hacer aquí, miren, vamos a hacer lo siguiente. Dado que de alguna manera hemos manejado más el Syscon, van a presentar como fin de ciclo dos casos monográficos en el Syscon. Y para eso lo pueden utilizar, esos casos prácticos que han hecho, ¿lo han hecho utilizando un software o en Excel? Todo en Excel, profesor. Ya. Entonces es justamente lo que queremos hacer, ¿no? Lo que, para que, para que el Excel, digamos, sirva de base como para aplicar el software, ¿no? Entonces, esos casos que ya tienen, lo formulan en el software, ¿no?
de modo que podamos contabilizar si la mecánica si llegamos al mismo resultado. Debemos llegar a los mismos resultados, ¿no? Porque se trata de las mismas operaciones. Entonces, desde ya les estoy indicando esos dos casos. Miren, es posible de aquí para adelante porque estamos desarrollando exámenes de titulación y por ahí algunos días se nos va a cruzar, ¿no? Me parece, por ejemplo, hay como 2 días de clase que se nos cruza con los exámenes de titulación y le dan preferencia a a esas titulaciones, ¿no? Hay alumnos que van a dar su examen de titulación y los profesores estamos como jurados, ¿no? Y por ahí me parece que, obviamente ahora no, pero me parece que el viernes tenemos un cruce ahí, e igualmente la semana que viene. Por lo tanto, por eso que ya anticipadamente les estoy dejando ese trabajo, ¿no? Ese trabajo lo van a presentar como parte de su examen final, que debe ser para el día martes 5.
había una llamada de emergencia por ahí de una autoridad que tenemos que atender y por eso salió un ratito del aire. ¿Qué tal me están escuchando? Sí, profesor. Ya, gracias. Aunque todavía no es, aunque todavía no es la hora, ¿no? Pero ya vamos afinando. Mire, entonces ya tenemos ahí designado el trabajo final. Dos casos prácticos de lo que ya tienen hecho. Simplemente el asunto va a ser pasarlo con todos sus requisitos al Syscom Smart. ¿Correcto? Muy bien. Y con eso, pues, tienen la práctica completa a nivel manual, a nivel de Excel, a nivel el software, y todo se va redondeando en favor de la experiencia suya, ¿no? Ahora, otra cosa, ya ese trabajo final funcionaría, como ya dije, como también examen final, ¿no? Porque esta asignatura es así eminentemente práctica, ¿no? Y qué más que hacer todo eso para que ustedes tengan ahí, ¿no? A no ser que ustedes quieran que yo le dé una monografía, ¿no? Yo le estoy diciendo así de esa forma para que sea más fácil para ustedes, porque ya lo tienen ahí y lo van a registrar otra vez y van captando más y más de lo que han hecho y, y sacan adelante el asunto. Pero si gustan o no estén de acuerdo con eso, yo les envío el par de casos monográficos y también podemos comenzar así, ¿no? No hay ningún problema. Me avisan ahí que la delegada me avise esa situación, por favor, ¿ah? ¿Ya? Bien. Ya, profesor. Miren, ahora vamos a tratar, ya le dije hace un minuto, le dije que vamos a hacer una revisión de costos. Por aquí tenemos costos, por acá tenemos finanzas, por acá tenemos matemática y todo un conjunto de elementos que nos va a permitir desarrollar o ampliar, digamos, la aplicación de una herramienta como el Excel, ¿no? Y también a utilizar algunas fórmulas ahí igualmente del Excel, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí tenemos varios presupuestos y cada uno de estos presupuestos está compuesto por los costos que representan. Por ejemplo, aquí tenemos que el presupuesto de inversiones con sus dos elementos, capital de trabajo y bienes de capital, donde hay una serie de operaciones que luego le vamos a explicar cómo se determina, todos esos detalles. Un segundo cuadro es el presupuesto de deudas, igualmente con dos elementos ahí, aporte capital, o sea, capital social, y un pasivo como un préstamo del banco, ¿no? E igualmente ahí se ha comenzado a operar para determinar ahí este indicador y, y luego ya le explicamos todo ese detalle, cómo se trabaja ahí con esas cifras, ¿no? Luego tenemos aquí un cuadrito 2.1 que viene a detallar, digamos, es la composición del capital social, ¿no? El capital social está en 16 millones y este cuadrito, digamos, presenta una proporcionalidad de acuerdo a cómo han aportado cada uno de los accionistas de la empresa, ¿no? Es una ampliación del cuadro 2. Igualmente lo que sigue es una ampliación del cuadro 2 en lo referente al préstamo. Tenemos un préstamo de 5 millones, ahí está, préstamo de 5 millones, hay una tasa de interés, 3.5 mensual, luego hay un conjunto de amortizaciones, se determina el interés, se determina la cuota, todo un conjunto de elementos que tranquilamente, eh, y seguramente ustedes lo han visto o lo están viendo ahí en matemáticas financieras, ¿no? Este es un cuadro del servicio de la deuda, ¿no? Un cuadro del servicio de la deuda, ¿no? Con cuota descendiente o decreciente, ¿no? Muy utilizado en el mercado para muchas empresas. Pero reitero, este 2.1 y 2.2 complementan a la tabla 2,
que se refiere ahí a las deudas correspondientes, ¿no? Al presupuesto de deudas o financiamiento, ¿no? Luego, nos vamos aquí al numeral 3 y tenemos el famoso presupuesto de ventas, ¿no? Donde comenzamos ahí supuestamente, porque es un presupuesto. Ustedes saben que los presupuestos son supuestos de venta, supuestos de compra, ¿no? En este caso suponemos que vamos a vender 4 millones, ¿no? Pero que estimamos aumentar mensualmente en 10%, y así se va obteniendo todos los datos que están a continuación, ¿no? Si vamos a vender, es necesario tener un presupuesto de producción, ¿no? Porque es la producción que permite tener los productos terminados que luego se van a vender, ¿no? Y entonces tenemos aquí el costo de producción, ¿no? Costo de materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación para el primer mes, y luego el aumento en 10% para los meses siguientes. Muy similar a cómo ha pasado con las ventas, ¿no? Todos esos cálculos lo vamos a hacer. Ahorita estoy explicando, repito, estoy explicando a grosso modo. Luego aparece otro presupuesto, este presupuesto de gastos. Presupuesto de gastos y tributos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí los gastos administrativos, ¿no? Gastos administrativos, gasto de venta, ¿no? El impuesto a la renta, ¿no? Acá también debería haber IGB, pero luego le vamos a explicar por qué no hay IGB, ¿no? Que en realidad está en la nota que está en la parte inferior, ¿no? Pero luego le vamos a explicar, ¿no? Este archivo, luego que terminemos la clase, también le vamos a enviar, ¿no? Luego entramos a este presupuesto de lo más importante en el campo financiero, ¿no? Todo buen estudiante contable, egresado contable, contador, debe saber formular este presupuesto de caja, o también llamado flujo de caja, o también llamado cash flow, ¿no? En este presupuesto de caja, lo que tenemos aquí son ingresos, que lo podemos ver ahí, y luego los egresos, es decir, cobros en la parte superior y en la parte inferior pagos, cobros y pagos. Eso es lo que entra aquí a tallar, ¿no? Cobros y pagos. ¿Qué cosa cobramos? Cobramos el aporte capital, cobramos el préstamo, cobramos la venta, ¿no? ¿Qué cosa pagamos? Pagamos las inversiones que se realizan, ¿no? Pagamos las compras de la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, ¿no? Pagamos los gastos administrativos, pagamos los gastos financieros, pagamos los tributos, ¿no? Y así se complementa, ¿no? Y al final tenemos ahí, esta columna acá de flujos financieros netos, o también llamado saldo final del flujo, ¿no? El asunto está que a partir de este saldo final, vamos a determinar un indicador financiero, que lo tenemos acá, en el numeral 7, la determinación del valor actual neto. Este valor actual neto es un indicador financiero que sirve para determinar si un proyecto es viable o no lo es. Y para eso se realiza una serie de cálculos, como lo podemos ver, y al final determinamos que es igual aquí en este caso a 3 millones y tanto, ¿no? Y al ser un valor positivo mayor de 0, se considera que el proyecto es viable. De modo que todo ese conjunto de cálculos que hemos visto anteriormente ha servido de base para hacer el flujo de caja. Luego del flujo de caja, todos esos flujos financieros que hemos visto anteriores, los saldos, están acá. Son los mismos. Del flujo lo hemos pasado acá, a este cuadrito, ¿no? Y aquí lo actualizamos, ¿no? Lo actualizamos mediante
este factor que se llama factor simple de actualización, FSA, factor simple de actualización, que luego le vamos a decir en qué consiste, cómo se determina, cómo se ha llegado a estos valores y todo eso, ¿no? Y finalmente determinamos el valor actual neto. El valor actual neto del periodo 0, del periodo 1, del periodo 2, del periodo 3, del periodo 4, del periodo 5. Y luego lo sumamos todo eso y obtenemos el valor actual neto del proyecto, Y en base de eso se decide, digamos, si es viable o no lo es. Acabo de indicar que en la medida que sea mayor de 0, cualquier número que sea mayor de 0, en este caso es altísimo, ¿no? Mejor aún, se considera que el proyecto es viable. Pero este asunto no queda ahí, porque luego tenemos aquí un informe financiero donde, donde el contador, después de haber realizado los cálculos, ha llegado a ese valor actual neto y luego realiza un informe y da las conclusiones del caso, así como las recomendaciones para que se ejecute el proyecto en las mejores condiciones, ¿no? Firma y luego pasa por caja a cobrar la suya, ¿no? A cobrar sus servicios profesionales, ¿no? Entonces, tenemos ahí, ¿no? Bien, bien. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor, antes de pasar al detalle. Alguna preguntita que por ahí, en lo poco que hemos visto, se les haya pegado ahí y haya necesidad de preguntar. Me indican, por favor. Bueno, si no tienen preguntas en este momento, seguramente en el transcurso que vamos a ir explicando con los otros materiales que tenemos, van a aparecer algunas inquietudes y con todo gusto para hacer las aclaraciones del caso, ¿no? En este momento estoy entrando al WhatsApp para remitirles el archivo. De antemano les remito el archivo. De antemano le remito el archivo. Un momentito, ahí está cargando este WhatsApp. Vamos a buscar aquí, ustedes son informática. Informática, ya está. Ubicado. Luego tenemos por acá, vamos a adjuntar el archivo correspondiente. De modo que ustedes no se quejen que el profesor dijo esto, dijo lo otro, pero nunca mandó el archivo y no entendemos nada, ¿no? Los alumnos son campeones cuando quieren fregar, cuando quieren fregar, ¿no? Todos le echan la culpa al profe. Cualquiera que sea el profe ahí, le echan la culpa a él. Bueno, ahí estoy enviándole, pues. Ya lo pueden ver ahí en su WhatsApp. Ahí le voy a escribir ahorita tenerlo ahí mientras explico los detalles. Punto. Gracias. Ajá. Ahí estamos. Ya, entonces, todo muy bien con esto y nos vamos a lo que sigue. Bueno, este es un caso que grabé no hace mucho, con otro grupo de estudiantes. Entonces vamos a utilizar este archivo, pues, ¿para qué hacer doble esfuerzo? No sé, si aquí está todo. Más bien por ahí en algunos casos iré haciendo algunas paradas para hacer los complementos del caso. Sí,
problema de las admisiones, ¿no? Cada rato hay que estar dando la admisión. Uy, uy, uy. Uy, 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 dice el profe. Siempre poniendo ahí el nombre de la facultad, pues, ni modo, ¿no? Y nuestra querida UNFB. Está calentando cuerpo, profe. Hola, ¿me escuchas? En términos generales, en las empresas se habla, digamos, de plan económico financiero, ¿no? Toda esta numerología está dentro de ese marco, de un plan económico financiero. Porfirio, ¿me está escuchando? 1, 2, 3. Hola. Sí se escucha, profesor. Sí, se escucha, profesor. ¿Alguien? Profesor, buenas tardes. ¿Cómo Sí, está? ¿Qué profesor. tal? Buenas. ¿Qué tal me Ok, escucha? profesor. Sí, perfecto, perfecto. Correcto. Entonces, tenemos que avanzar, ¿ah? Bueno. Tenemos que avanzar. Mire, estamos desarrollando este caso práctico y tenemos lo siguiente, hay un parlante ahí que se está sobreponiendo. Ya. Uy, regresamos ahí. Se perdió el enlace. No. ¿Qué pasó? Se perdió el enlace. A ver, ¿dónde andamos? Hola. Ahí estoy compartiendo el presupuesto de inversiones. ¿Me confirman? Estoy compartiendo el presupuesto de inversiones. Sí, Profesor. Sí se ve, profesor. Buenas tardes. Ya, ¿qué tal? Buenas, un gusto. Bueno, mire, la semana pasada ya comenzamos con esto de los presupuestos, ¿no? Y hablamos de este presupuesto de inversiones, como este de abajo que tengo de las deudas, por acá este de las ventas, el costo de producción, como los gastos y tributos, y por acá el flujo de caja. Esos son los presupuestos que de alguna manera ya mencionamos a grandes rasgos. Y luego estuvimos acá en las inversiones y explicamos todo esto. Todo esto ya está explicado. Todo esto ya lo hemos explicado, esto de las inversiones. De modo que esto de abajo también. El presupuesto de deudas también ya está explicado. A ver, ahí el video se ha adelantado un poco. Miren, en este caso tenemos ahí dos tipos de inversiones, ¿no? Vamos a ver los cálculos que se han hecho aquí en este presupuesto de inversiones. Primero tenemos ahí dos tipos de inversiones, capital de trabajo y bienes de capital. 9 y 12 millones, y que sumado nos da los 21 millones. Ahora, en base a esos datos tenemos que determinar esta columna 3, que dice importe en I. ¿Qué cosa es I? I es tanto por uno, ¿no? Ustedes en matemáticas financieras seguramente han visto mucho de eso, de determinar el tanto por uno. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, dividimos, hagan ustedes por favor sus cálculos, tengan a la mano ahí su calculadora o abran, digamos, un Excel, no sé, de alguna manera para que vayan comprobando. En este caso dividimos 9 entre 21.
Si divido 9 entre 21, me va a salir ese número que tenemos ahí, 0.4286. Posiblemente sale más decimales, pero en la parte inferior, por ejemplo, dice que solamente utilice 4 decimales. Y por eso lo dejamos ahí. Luego, sigo en la columna 3. Luego, divido 12 millones, o 12, ¿no? 12 entre 21. Ya los ceros lo dejo ahí. Si quieren, hagan la división con todos los ceros, ¿no? Pero va a ser igual, ¿no? 12 entre 21 igual 0.5714. Luego sumamos, mire, sumamos esos dos valores. 0.42 y tanto más 0.57 y tanto y tenemos 1. ¿Por qué sale 1? Porque estoy utilizando tanto por 1, ¿no? Si estuviera utilizando tanto por ciento, saldría 100, pues, naturalmente. Ahora, voy a la columna 4. En la columna 4 no realizo ningún cálculo, más bien tomo los datos que están en la parte inferior. En la parte inferior dice capital de trabajo 3.25. Este 3.25 lo estamos viendo que está en porcentaje. Para convertirlo en tanto por 1 lo divido entre 100, ¿no? 3.25 entre 100 y obtengo este valor que tengo acá en la primera celda ahí de la columna 4, ¿no? 0.325. El siguiente dato me dice que los bienes de capital son, o su renta, su rentabilidad es 5.30, ¿no? 5.30 entre 100 para convertirlo en tanto por 1 y ahí lo tenemos igual a 0.0530 y ya está. En ese caso, si quiero lo sumo, si no lo dejo ahí, eso no va a variar ni va a afectar, ¿no? Sumarlo o no sumarlo va a dar igual. Por eso aquí se ha obviado la suma, ¿no? Pero repito, si quiere usted súmelo y no va a afectar en nada. Sigo. Ahora, tengo que determinar la columna 5. Y en la parte superior me dice qué debo hacer, ¿no? Me dice, si quiere determinar la columna 5, multiplica la columna 3 por la columna 4. Y ya está. Y entonces multiplico 0.4286 por 0.0325 y obtengo este dato que está acá, 0.0139. De igual manera para el siguiente dato. Como ya obtuve los dos valores, tanto para capital de trabajo como para bienes de capital, ahora sumo, ¿no? Esta es una sumatoria. Y la sumatoria es 0.0442 en tanto por 1. Y si quiero representarlo en tanto por ciento, lo multiplico por 100 y lo vemos al costado derecho que está ahí, 4.42%. Ya está. ¿Qué cosa es esta trema? En la parte inferior nos dice qué cosa es la trema, ¿no? Nos dice que es la tasa de rentabilidad mínima atractiva, ¿no? En buenas cuentas, ¿qué nos está diciendo, no? Que este proyecto, ¿no? Si tiene estas inversiones y estas inversiones están a esas tasas que están indicadas, 3.25% como 5.30%, nos daría finalmente una rentabilidad mayor de 4.42. Ahora viene una inquietud. ¿Y para qué me sirve ese 4.42? Me va a servir para determinar el valor actual neto. Ese último cuadrito que estuve explicando en el Excel se va a determinar justamente con ese 4.42. Ahora, me voy al cuadro 2. Al cuadro 2. Y ahí en el cuadro 2 ya tenemos dos tipos de deuda, ¿no? Que ya lo habíamos visto en el Excel. El aporte capital, 16 millones, y el préstamo de banco por 5 millones. Ahora,
hacemos lo mismo que está en el primer cuadro. Convertimos todo esto a tanto por 1. Esa operación se llama la ponderación, ¿no? O sea, le saco los millones, los soles los convierto en tanto por 1. Esos 16 millones ahora es equivalente a 0.7619. Esos 5 millones es equivalente ahora a 0.2381. ¿Y cómo se ha obtenido eso? Igual que en la parte superior, hemos dividido 16 entre 21 y luego 5 entre 21. Y ya está. Así de facilito, ¿no? Así de facilito. Luego, ya estoy en la columna 4. En la columna 4, igual que arriba, solamente hemos reemplazado datos. Esos datos que están ahí están en la parte inferior. Dice tasas, aporte capital, 2% mensual. 2 entre 100 y sale ese valor que está ahí, 0.0200. Todo igualado a 4 decimales. Luego tengo que el préstamo tiene una tasa de 3.5 o 3.50%, ¿no? Y si eso lo divido entre 100, tengo ese valor en tanto por 1 de 0.0350. Ya está. Igual que en la parte superior, si quiero lo sumo, eso no va a afectar ahí en nada. Si lo suma, queda ahí ese dato como una simple referencia. Ahora, voy a pasar a determinar la columna 5. La columna 5. Esa columna 5 tiene que ver mucho con la nota que está en la parte inferior. Mire que dice la nota dice, no ajuste la tasa de aporte capital porque no es deducible del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? Que cuando un accionista aporta capital, en realidad legalmente no hay obligación de pagarle una tasa de interés. Eso es legalmente. Pero en la práctica financiera hay que ofrecerle al accionista un interés para ganarlo, para que venga, ¿no? Y en este caso le ofrecemos el 2%, ¿no? Entonces, como me dice que ese valor, como no se acepta tributariamente, queda el mismo. El valor que tenemos en la columna 4 de 0.02 se repite en la columna 5, 0.0200. Y ya está. Pero luego sigue la nota, ¿no? Sigue la nota y dice, sí ajuste la tasa del préstamo porque es deducible el impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir esto? Me ubico en la columna 4. La tasa del préstamo es 0.350. A eso tengo que ajustarlo. En este caso, ajustar es disminuir su valor. Disminuir su valor. Y para ajustarlo, aplico esta formulita que está ahí, donde dice ajuste. Ustedes ven ahí una R, abre paréntesis, 1 menos 0.30, ¿no? Esa R tengo que reemplazarlo por 0.350. ¿Correcto? 1 es una constante financiera. Y ese 0.30 es la tasa de interés del impuesto a la renta. Es la tasa de interés del impuesto a la renta, ¿no? Que en este caso me parece que, donde está mi calculadora, me parece que no hemos aplicado 0.30, sino 0.28. Lo confirmo aquí con los datos. A ver. 1 menos 0.28. Y tengo 0.72. Eso por 0.0350. Y viene aquí el valor que estoy obteniendo. Ajá, 0.0252. Exacto, ahí está. O sea, repito ahí, tengan en cuenta que
en vez de 0.30, la tasa que se ha aplicado es 0.28. ¿Por qué? Porque cuando se hizo ese ejercicio, la tasa del impuesto a la renta estaba en 28%. Ahora, por ejemplo, si queremos aplicar, tendríamos que aplicar 0.295, ¿no? Porque la tasa del impuesto a la renta es 29.5, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver eso con la tasa del impuesto a la renta. Estoy explicando todo eso, ¿no? Ahora, miren, en la columna 4, la tasa del préstamo está 0.0350. Luego lo hemos ajustado con las aclaraciones que acabo de hacer y tenemos 0.0252. Se ha reducido su valor. Ahora, ya tengo ese dato, ya completé mi columna 5. Si quiero lo sumo, lo dejo ahí. No va a interferir, no va a distorsionar nada esa suma. Ahora voy a determinar este CPPC. ¿Y qué cosa es el CPPC? Está aquí en la nota, ¿no? En la nota, mire, dice CPPC, costo promedio ponderado de capital, o también llamado el WACC, Weighted Average Cost of Capital, ¿no? En inglés. Este costo promedio ponderado de capital es un indicador muy utilizado en finanzas. Y como vemos acá, para la evaluación de proyectos. Este es un proyecto de inversión, ¿no? Y lo estamos evaluando, ¿no? Y entonces vamos a determinar primero el CPPC del aporte capital. Y para eso, en la parte superior, ahí en la columna 6, me dice que multiplique la columna 3 por la columna 5. ¿Cuál es 3? Tengo acá 3, miren. 3, 0.7619 por 0.0200. Comprueben ustedes, por favor, y le va a salir 0.0152. Y luego hacemos lo mismo para el otro caso, 0.2381 por 0.0252. Y redondeando ahí a 4 decimales tenemos 0.0060, ¿no? Luego sumamos esos dos valores y obtenemos 0.0212. Ahora, ese valor 0.212 está en tanto por 1 y tenemos que convertirlo a tanto por ciento. Lo multiplicamos por 100 y vemos ahí el resultado al costado, 2.12. Mire, en la práctica, para determinar el valor actual neto que está más adelante, podríamos utilizar la tasa TREMA que está en la parte superior, 4.42, o esta tasa CPPC, 2.12. La regla dice que debemos utilizar de las dos tasas la mayor. ¿Y por qué la mayor? Por el principio de prudencia. Porque si utilizo una tasa mayor, voy a tener un valor actual neto menor. Y entonces, de alguna manera, soy prudente en determinar un valor actual neto de esa manera, de esa forma, ¿no? A diferencia que utilizara la tasa menor, que me va a llevar a tener un BAN mayor, y por lo tanto ya no estaría utilizando la prudencia respectiva, ¿no? Bueno, esto de la prudencia se aplica en contabilidad, se aplica en finanzas, como lo podemos ver, se aplica en proyectos y en todo, ¿no? Hasta en la vida cotidiana. Hasta en la vida cotidiana hay que ser prudente, ¿no? A veces los alumnos, cuando quieren algo, deberían ser prudentes para pedir algo a sus profesores, ¿no? La prudencia ayuda bastante, ¿no? Como en este caso a nivel cuantitativo, a nivel numérico, ¿no? Bueno, de acuerdo con el video que ya estábamos avanzando, dijo que ya se había tratado la primera parte y también esta segunda, ¿no? Vamos a ver. Y a partir de ahí tomamos el video.
Ahora vamos a ver estos cuadritos que tenemos acá. Antes de avanzar esa parte, quiero recordar aquí el presupuesto de inversiones, ¿no? Un punto bien importante aquí es determinar los componentes de las inversiones. Recuerden que ese elemento es capital de trabajo y el otro viene de capital. Y a continuación ya viene los importes de cada uno, ¿no? Y a la operacionalización que se ha hecho en forma interna, ¿no? Pero punto clave es conocer cuáles son los elementos a tener en cuenta, ¿no? A ver si tengo por acá el puntero. Puntero, acá no veo nada. Bueno, como es el video, no se tiene esa opción. Pero estamos hablando aquí en términos de, cuando hablamos de inversiones, hablamos del término de activos. Los activos, por un lado, y en el otro lado, las deudas, que están ahí en el segundo cuadro. Y también ahí estamos haciendo una división ahí en dos campos. El aporte capital como sinónimo del patrimonio que están aportando los accionistas, ¿no? Y la otra parte que algunos le llaman el pasivo y que corresponde, digamos, a las deudas que vamos a incurrir para completar las inversiones que necesitamos para un determinado proyecto, ¿no? Ustedes verán ahí que en la parte superior el total es 21 millones y en la parte inferior también ese valor es igual a 21 millones, ¿no? Por eso que en términos contables se le llama el balanceo o balance, ¿no? Donde por un lado, en el lado izquierdo tengo 21 millones activos y en el lado derecho deudas igualmente 21 millones. El asunto es el siguiente, que para que yo tenga esas inversiones en capital de trabajo y en bien de capital, debo incurrir en deudas. De algún lugar deben nacer las fuentes de financiamiento, como en este caso, pidiéndole dinero a los accionistas, 16 millones de aporte capital. Y como eso es insuficiente, tenemos que solicitar un préstamo al banco de 5 millones. Ahora que si el banco me da o no me da, que si me pide garantías o me cobra una tasa o cualquiera que fuera la tasa, alta, regular, baja, ya ese es un asunto interno. Pero en forma general, entonces debo incurrir en deudas para que me sirvan como soporte de las inversiones que voy a tener. Dicho de otra manera, las inversiones no aparecen así por así del aire, de milagro, de la naturaleza, no, sino que tiene su sustento en las deudas o financiamiento o endeudamiento o apalancamiento, como ya también indiqué en la clase anterior, ¿no? Primero me apalanco, primero me endeudo, primero me financio y luego ya lo concreto las inversiones correspondientes, ¿no? De modo que esto de abajo también, el presupuesto de deudas también ya está explicado. Ahora vamos a ver estos cuadritos que tenemos acá. Mire, estos dos cuadros corresponden al segundo presupuesto, al presupuesto de la deuda, ¿no? Y simplemente lo que buscan es establecer cuál es la proporción de aporte que tiene cada socio, cada accionista, ¿no? Aquí tenemos tres accionistas. Tenemos ahí el accionista DDD, persona natural, accionista DDD, perdón, EEE, persona natural, y el accionista BBSAC, persona jurídica. Estos tres han aportado esta cantidad, 16 millones. Eso está acá. Ahí está, mire, ahí están los 16 millones. Abajo, aporte capital, dice 16 millones. Ahí está, mire, 16 millones. Luego, nos tienen que dar este dato que tenemos aquí en la columna 3. Arriba, columna 3, nos tienen que dar este dato. Como por ejemplo que DDD aporta 20%,
EEE aporta 30% y BBSAC 50%. Y todos suma ahí el 100%. Ahora, ¿cómo determinamos la cantidad que corresponde a cada uno? Muy simple. 16 millones lo multiplicamos por 0.20 y obtenemos este valor. Luego, otra vez 16 millones multiplicamos por este y tenemos este valor de acá. Luego, 16 millones lo multiplicamos por 0.50 y tenemos acá el 50% de 16 millones, 8 millones. Y de esa manera ya se completó el cuadro. Ya está. ¿Para qué sirve ese cuadro? Para darnos cuenta que en el negocio se va a obtener utilidad o se puede obtener pérdida, ¿cierto? Si hay utilidad, esa utilidad va a ser proporcional al aporte que da cada uno. De este modo, ¿cuál de estos tres accionistas recibirá más si hay ganancia? Naturalmente el accionista BBSAC. Y el que recibirá menos sería el accionista DDD, porque está aportando solamente el 20% del capital. Si fuera al contrario, si el negocio obtenemos pérdida, ¿cuál de estos tres accionistas perderá más? Bueno, el que puso más capital. En este caso, BBSAC. Y el que perdería menos sería otra vez, o en este caso, el accionista DDD. Para eso sirve todo esto. Nos vamos en la parte inferior para ver el servicio de la deuda. Este cuadro nos va a permitir saber cuál es la cuota que vamos a pagar de un préstamo. El préstamo puede ser de cualquier cifra, la tasa puede ser cualquiera, los periodos pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20, pero el procedimiento va a ser similar al que voy a explicar. Primero tenemos acá el dato del préstamo. Ese dato del préstamo viene acá. Ahí está. Y ahí se coloca ese dato al inicio de ese periodo 1. Tengo la tasa acá. Tasa. Esa tasa me va a permitir determinar los intereses. Esa tasa me va a permitir determinar los intereses. Luego, ¿qué tengo? Por acá tengo los periodos, los meses, ¿no? ¿Tengo cuántos meses? 5 meses. Con ese dato también voy a trabajar, ¿no? Mire, tengo ese dato inicial ahí de la deuda. Ahí está la deuda. Acá tengo, mire, la deuda 5 millones. Y debo tener en cuenta que al final yo debo amortizar igualmente 5 millones. Esos son los datos que ya lo tengo previamente. Sin realizar ningún cálculo ya lo tengo. Luego, en este tipo de cuota que se llama, aquí lo vemos, mire, cuota descendente o decreciente. ¿Por qué? Porque miren acá, la cuota por acá va decreciendo, miren, aquí está. Comienza en 1,75 y termina en 0.35 acá. Decrece la cuota, ¿no? Ese tipo de cuota le facilita a determinados negocios, no a todos, ¿no? Este tipo de cuota es, por ejemplo, para un negocio que ya tiene clientela, ¿no? Ya tiene clientela y quiere ampliar simplemente su negocio, ¿no? Por lo tanto, está en capacidad de pagar una cuota alta al inicio y después una cuota menos, descendente. Hay otro tipo de cuota al contrario, que van creciendo. Otras que son constantes, otras que son flat. Varios tipos de cuotas. En este caso dice descendente o decreciente, lo que es lo mismo. Ahora vamos a determinar en primer lugar, mire, en primer lugar vamos a determinar la amortización. En primer lugar vamos a determinar la amortización y tenemos por acá 1. Primero vamos a determinar la amortización. Esta amortización va a ser igual
Acá nos dice en la parte inferior, mira, acá nos dice que la amortización va a ser igual al préstamo total de préstamo entre el número de meses. Número de meses. De esta forma tengo arriba el préstamo 5 millones. 5 millones. Abajo tengo 5 periodos, 5 meses, ¿no? Por lo tanto, aquí la amortización va a ser de 1 millón. Y acá lo tenemos, miren. Columna 3, 1 millón. Columna 3, 1 millón. Ahí está. En este tipo de cuota, la amortización es igual en todos los periodos. De forma que ese primer dato lo arrastro hacia abajo y tengo ahí las 5 amortizaciones de 1 millón. Y que sumada me dan los 5 millones que le dije que nos iba a dar. Cualesquiera que fueran los importes o la forma como, cualesquiera que fueran los importes y cualesquiera que fueran el número de periodos, en este tipo de cuota va a funcionar así. Luego, debo determinar 2 aquí, voy a poner 2 aquí al lado derecho, 2, por acá 2, y voy a determinar el saldo de la deuda. Saldo de la deuda. Este saldo de la deuda va a ser igual a la deuda anterior. Deuda anterior menos la amortización. Menos amortización. ¿Cómo funciona eso? Saldo de la deuda, repito, saldo de la deuda aquí. Va a ser, por ejemplo, mire aquí en la columna 2. ¿Cuánto tiene usted el saldo de la deuda anterior? 5 millones. Perdón. Por acá me voy a ubicar en lo siguiente, ¿eh? Estos 4 millones voy a determinar. Ahí me ubico. Ahí voy a determinar ese valor. ¿Cuál es la deuda anterior? 5 millones. Menos 1 que amortizo, tengo 4. Para el siguiente periodo, 4 menos 1, 3, menos 1, 2, menos 1, 1, menos 1, 0. Al final aquí debemos llegar a 0. Ese es otro dato también que debemos tener. De forma, ahora me falta determinar el interés. Voy a determinar el interés acá. 3. Aquí se aplica el interés al rebatir. Anote que ese nombrecito al rebatir. ¿Por qué se llama rebatir? Porque se aplica al saldo de la deuda. Hay otros tipos de interés que no se aplican, ¿sí? En este caso es, entonces voy a aplicar el interés aquí. Interés va a ser igual al saldo de la deuda, como acabo de explicar. Ya que no me deja trabajar aquí el mouse. ¿Ya? El saldo de la deuda por la tasa. El saldo de la deuda por la tasa. Eso es lo que voy a determinar en este momento. Del siguiente modo. Mire, voy a determinar este valor de acá. Columna 4. Columna 4 voy a determinar ese valor, 175. ¿Cómo voy a determinar ese interés? El saldo de la deuda, 5 millones. 5 millones por 0.350, que es la tasa. El siguiente, 4 millones por la misma tasa. Luego, 3 millones por la misma tasa. Luego, 2 millones por la misma tasa. Y finalmente, 1 millón por la tasa de 0.350 y tengo ese valor. Y luego hago la sumatoria y ya tengo los intereses totales. ¿Qué me falta? 4. Me falta la cuota. ¿A qué es igual la cuota? La cuota es igual a la amortización más el interés. Amortización más interés. Voy a determinar este valor de acá, miren, este valor. Esta es la cuota. Y me dice que sume, aquí está mal arriba en la cabecera, no es por, sino se suma aquí. Aquí hay un error. Se suma.
3 más 4. 1.000.000 más 175 y tengo ese valor. 1.000.000 más 140 y tengo ese valor. 1.000.000 más 105. 1.000.000 más 70. 1.000.000 más 35 y tengo ese valor. Y luego sumo todas esas cuotas y tengo ese valor. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos valores? Con todos estos valores, ¿dónde los voy a meter? ¿Para qué lo determino? Bueno, de todos estos valores, lo que va a interesar solamente es la cuota, lo último, esto. Esto lo voy a llevar al flujo de caja. Esto lo voy a llevar al flujo de caja. Pero no en este momento, sino cuando sea necesario. Lo voy a llevar ahí al flujo de caja. El mouse está bien duro, no me deja trabajar. Ya, muy bien, ahí el flujo de caja. O sea, esos valores que están determinados los llevaré en mi flujo de caja cuando corresponda. Avanzo con el siguiente presupuesto, el presupuesto de ventas. En este presupuesto no debe indicar, digamos, de todas maneras no debe indicar un valor inicial como este, por ejemplo, como este que me han puesto acá de 4 millones. Ese valor me dan en el caso. Y luego me dicen que aumenta 10%. Este aumento, puede haber aumentos o disminuciones. O también puede ser, digamos, todo digamos, constante. También podría ser todo constante. O podría aumentar, como en este caso, 10%, o 20%, o 30%, o disminuir en 5%, 2%, ya depende. Depende de cada negocio, depende de cada empresa. El asunto que yo debo tener un presupuesto de ventas, lo más cercano a la realidad, ¿no? Nunca estos presupuestos son reales, ¿no? Sino que van a ser lo más cercanos a la realidad, ¿no? Y entonces a estos 4 millones le sumo el 10% y obtengo este valor. A este valor le sumo 10% y tengo el siguiente. Igual para el siguiente y el siguiente. Ya está, mi dato rapidito. Usted aplica la fórmula en el mes 2 y luego arrastra y jala. Inmediatamente jala. Y ya estamos en el presupuesto de costo-producción. Este presupuesto de costo-producción está dividido aquí en 3 componentes, ¿no? Materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Estos valores iniciales nos han dado 2 millones por acá, 900.000, por acá 500.000, nos han dado. Y nos dice que sigue la misma suerte la venta. Dice, estos costos aumentan, en la parte inferior está, estos costos aumentan el 10%. Está ahí indicado, que aumentan el 10%. De modo que a estos 2 millones, para el segundo mes, a estos 2 millones le sumo 10% más y ya tengo 2.200.000. 10% más y estoy por acá. Sigue aumentando el 10% y llego acá. Y lo mismo para el resto. Y la sumatoria ya va a arrastrar, digamos, también ese agregado de 10%, ¿no? Pero debo tener algunos datos, ¿no? Estos datos iniciales me deben indicar, ¿no? ¿Cómo me deben decir estas partes? Si aumenta o disminuye o queda constante, ¿no? Debo tener algún dato ahí que me indican. Ahora, también me podrían decir que esos costos se formulan en base a las ventas. También me podrían decir que es un 80% de las ventas, ¿no? También puede ser. O sea, los cálculos van a variar. Simplemente hay que prestarle atención cómo nos piden que determinemos. Como en el siguiente presupuesto, mire. A ver, antes que avance con el siguiente presupuesto de gastos y tributos, quiero comentar de dónde salieron esos 4 millones. Primero, se comenta aquí que es un dato que nos dan. ¿Está bien? Nos dan, pero eso es para asuntos académicos, ¿no? Pero en la realidad, ¿de dónde va a salir?
Recuerde que va a salir del promedio de ventas de la empresa. Puede ser del año anterior, del semestre anterior, del mes anterior, ya depende. Pero es un dato que proviene, digamos, de datos históricos de la empresa. Pero datos históricos siempre y cuando la empresa ya tenga un tiempo en el mercado, ¿no? ¿Qué pasa si la empresa no tiene tiempo en el mercado y más bien es nueva? El asunto, digamos, que tenemos que tener una fuente de esas ventas o servicio que vamos a poner ahí, ¿no? Ese importe debe tener un sustento. Cuando la empresa no tiene experiencia en el mercado, se podría obtener datos de una empresa similar, ¿no? Más o menos promediando ahí cuánto vende una empresa similar a la nuestra, y ya podíamos determinar ese valor, ¿no? El asunto es que siempre debe haber un sustento de cada uno de estos valores. Igualmente en los costos. En los costos, si bien es cierto, para efectos académicos nos están dando los datos, pero en la práctica, ¿de dónde salen? Son costos promedios. Son costos promedios de un semestre, de un trimestre o de todo el año anterior, ¿no? Y eso nos sirve, digamos, de base para determinar los valores que estamos presupuestando en este caso, ¿no? Reitero, académicamente le podemos inventar números, pero en la realidad esos valores tienen que tener un sustento, y generalmente ese sustento más aceptable es que los datos provengan de la parte interna de la empresa, de los datos históricos de la empresa, ¿no? Como el siguiente presupuesto de gastos, ¿no? Tenemos ahí el presupuesto de gastos y tributos, ¿no? Y acá no nos dan ningún valor, ¿eh? Sino que nos dicen lo siguiente: los gastos administrativos son igual al 10% de las ventas. Y miro arriba, las ventas 4 millones para el mes 1 y el 10% es 400.000. Ya está. Para el segundo mes, arriba, las ventas son 4.400.000 y aquí abajo 440.000, que son el 10%. Y así para todos los meses. En cambio, para los gastos de venta me dice que es el 12% de la venta. Ya no me dice que crece, decrece, ¿no? Sino todo calculado sobre la venta. ¿Por qué? Porque las ventas también se considera como una suerte de estándar que moviliza todo. Más ventas, más costos, más gastos, etcétera, ¿no? Bien, para el primer mes, estoy aquí en gastos, ¿no? Para el primer mes, ¿cómo sale esos 480.000? El 12% de 4 millones. 4 millones por 12%, 480.000, ¿no? 4.400.000 la venta del segundo mes por 0.12 y tengo ya este valor. Y así el resto de valores. Atento aquí a esto del impuesto a la renta. El impuesto a la renta nos dice que es 1.5 de las ventas. ¿Cuánto vendí el mes 1? Arriba, 4 millones. Entonces, 4 millones por 1.5 me va a dar 60.000. Pero veo que acá no hay esos 60.000. ¿Qué pasó? Muy fácil, porque el impuesto a la renta se determina en un mes, pero se paga en el siguiente mes, ¿no? ¿Cierto? Y eso ocurre en todos los tributos, ¿no? Los tributos se pagan al mes siguiente, y eso está reflejando acá. El mes siguiente, el mes siguiente, el mes siguiente y el mes siguiente. Pero entonces acá faltará un mes, para el quinto mes, ¿no? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que el horizonte del proyecto son solamente 5 meses. Y todo tenemos que calzarlo ahí en 5 meses, ¿no? Si hay un mes que no vamos a pagar renta, eso correrá para el siguiente presupuesto, para el siguiente negocio, para la siguiente actividad, ¿no? La empresa está funcionando ahí todo el año. No es que no vamos a pagarlo. Se va a pagar, ¿no?
Bien, bien. Entonces, de esa manera, esta es la explicación así del presupuesto de ventas, del costo de producción y del presupuesto de gastos. Con estos datos y los anteriores, nos vamos al flujo de caja. Antes de pasar al flujo de caja, hay que leer las notas. Ahí hay unas notas en la parte, hay una nota en la parte inferior aquí de este último presupuesto y nos habla algo del IGB. Porque está bien, las empresas están grabadas mayormente con impuesto a la renta. Y ahí está la renta, el 1.5% de la venta del mes, que se paga en el siguiente mes. Eso está bien. Pero ¿y el IGB? ¿Dónde está el IGB? No se ve. Y no se ve, digamos, no está ahí cuantificado. No está cuantificado, ¿por qué? Porque se asume que en este caso, y pasa en las empresas industriales, que así como compran, también venden. De modo que si tienen un GB de 100, es posible que también tengan un crédito fiscal, un IGB a favor igualmente de 100, de modo que termina anulándose. Incluso en algunas empresas industriales no solamente pasa eso, sino que generan un crédito fiscal o un valor a su favor superior al que les toca pagar. Y en vez, digamos, de pagar IGB, tienen un saldo a favor que lo van arrastrando año tras año. Eso, por eso que no se ha considerado IGB en este caso. Pero esos son los únicos tributos que se consideran en una empresa. Bueno, no necesariamente, ¿no? Posiblemente si somos más detallistas, tendríamos que determinar, por ejemplo, que hay también en la empresa el impuesto predial. Si la empresa fuera dueño de un terreno, de un local, tiene que pagar todos los años el impuesto predial. Si la empresa tiene vehículos relativamente nuevos, dentro de los 3 años, dentro de los 3 primeros años de vida, tiene que pagar el impuesto al patrimonio vehicular. Y la empresa, como cualquier familia, tiene que asumir también tributos municipales, como por ejemplo serenazgo, limpieza pública, jardines, ¿no? También tendría que considerarse. En este caso se ha abreviado esos puntos porque los presupuestos son así, pues no, a veces no tienen todos los detalles, ¿no? Y entonces, si en algún momento son necesarios, tendrá que eh, agregarse esos tributos correspondientes. Pero además puede haber otros tributos, ¿no? Por ejemplo, ITF, ¿no? Nosotros sabemos que ustedes deben saberlo ya, y si no lo saben, les aclaro, cuando una empresa tiene una cuenta, cuando una persona, ustedes, o una empresa tiene una cuenta en el banco, cada vez que deposita o cada vez que retira, le aplican el ITF. El ITF es una tasa bien pequeña, bien pequeña. En términos cuantitativos, por ejemplo, si yo deposito 100.000, mi ITF es 5 soles. De modo que si yo deposito 100 soles, prácticamente el ITF es casi nada. Pero no es tanto un depósito o un retiro de 100 soles, sino que son la cadena de depósitos y retiros que se pueden dar en un periodo, ¿no? Y eso va aumentando, ¿no? Y también podría haber, en algunos casos de empresas, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en la empresa de cervecería, lo de licores, empresa que vende, por ejemplo, automóviles de lujo, las empresas que venden cigarrillos, así, esos productos. No todos los productos tienen impuesto selectivo al consumo, por eso se llama impuesto selectivo, determinados productos nada más. Generalmente, estos productos que llaman al vicio, como cervezas, licores, a los cigarrillos, ¿no?
o al lujo, como ya mencioné, los automóviles de lujo, o algunas prendas de lujo, ¿no? Que también están grabadas con impuestos selectivos al consumo, ¿no? Eso no es aplicable en todas las empresas, solamente en algunas que trabajan con ese giro que acabo de indicar. Bueno, y así puede aparecer esos tributos y otros, ¿no? Por ejemplo, hay tributos también, hay tributos laborales, ¿no? En su momento nosotros hemos visto que la empresa, por el hecho de tener, por el hecho de tener trabajadores, tiene que asumir salud. La empresa tiene que asumir el seguro complementario de trabajo de riesgo. La empresa tiene que asumir también el SENATI, también para trabajadores que tienen más de 4 años de servicio en una empresa, cualesquiera que fuera la empresa, tiene que asumirse seguro de vida, ¿no? Entonces, todos esos elementos acá no se han considerado, porque la parte fuerte está en las ventas y los costos, ¿no? Eso de tributos se ha puesto los principales, pero si nos ponemos a hacer un detalle de los tributos, generaríamos, digamos, lo que se llama técnicamente un planeamiento tributario. Y eso origina, digamos, uno y más presupuestos propios exclusivamente de tributos, ¿no? Aquí se ha abreviado, en este caso, ese asunto se ha abreviado. Pero tengan en cuenta que lo que estoy mencionando se puede dar en aquella empresa que ya ustedes tienen con su familia o las empresas que en el futuro van a constituir ustedes o en las empresas donde van a trabajar como trabajadores dependientes, ¿no? Hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Este presupuesto es es también muy importante, especialmente para determinar la liquidez la liquidez que va a tener el negocio en cada periodo. A ver, aquí también aclaro lo siguiente, ¿no? En algún otro momento ya hemos dicho que el presupuesto, que es base, plataforma, columna vertebral para todo proyecto, programa, presupuestos, es el presupuesto de ventas, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. De acuerdo a cómo voy a vender, se van a originar las inversiones, la deuda, los costos, los gastos, los tributos. De acuerdo a cómo voy a vender. La venta mueve todo. La venta o ingreso mueve todo. Pero este presupuesto, digamos que de caja, es el presupuesto que finalmente es aquel en el cual se concretan el resto de presupuestos. Si yo hago un préstamo y estoy recibiendo el préstamo, acá va a estar. Si voy a amortizar ese préstamo, aquí tiene que estar. Si le pedí dinero a los accionistas y los accionistas me dieron ese dinero, acá va a estar. Pues le estoy recibiendo, estoy cobrando eso. Si he pagado los costos de la materia prima, de la mano de obra, los costos indirectos, o si quiere, costos fijos, costos variables, todo va a estar acá reflejado, pero va a estar reflejado en términos de ingresos y egresos, por lo que es lo mismo de cobros y pagos. Aquí solamente hay cobros y pagos. Cobros, valores que te favorecen, y pagos, valores que te afectan. Lo bueno es que los valores de ingresos o cobros sean mayores que los valores de egresos o pagos, ¿no? Eso es lo ideal. No siempre es así. Como por ejemplo acá podemos ver ya de arranque, cuando dice ahí flujo financiero neto, FFN, flujo financiero neto o saldo final. ¿Cuánto? Para el mes cero. Menos 5 millones. El primer mes arrancamos con pérdida, pero después ya nos recuperamos y vamos recuperando. Pero al final del
del proyecto, otra vez regresamos ahí a una pérdida, no mucha, pero digamos a un valor negativo, ¿no? Porque así son los negocios, ¿no? Los valores que vamos a tener en los negocios no necesariamente van a ser siempre negativos, también van a ser positivos, o va a ser una mixtura de esos elementos, ¿no? Entonces tengan en cuenta que aquí tenemos cobros y pagos. Todo lo que hemos dicho anteriormente, finalmente se va a cobrar o se va a pagar. Las inversiones se van a pagar. Las deudas contraídas al inicio lo cobramos porque los accionistas nos dan su dinero, nos dan sus 16 millones y nos quedamos endeudados con ellos. El banco nos da sus 5 millones, lo recibimos, pero nos quedamos endeudados con 5 millones con ellos. Luego, cobramos las ventas. Acá están como ingresos. Luego, pagamos los costos, pagamos los gastos, pagamos los tributos, pagamos el préstamo. Son egresos, o como acabo de indicar, pagos, ¿no? Cobros y pagos en esta parte. Este documento es de mucha utilidad en el campo de los negocios. Ten en cuenta, es de mucha utilidad en el campo de los negocios. Porque, miren, uno puede tener, digamos, un resultado muy positivo en los estados financieros, por ejemplo, del 2021. Y eso lo presenta la SUNAT y por ahí todo bien, todo contento. Pero luego vas a un banco y te dicen, no, está muy bien acá tus números, pero a mí no me interesa el pasado. Ahorita te va a decir, aquí estamos ya en el 2022 y lo que quiero saber es cuáles son los flujos, otra vez más, cuáles son los flujos que vas a originar en el 2022 o 2023, 2024, etc. Eso es lo que le interesa al banco, los flujos futuros, estos números que están acá. Esto que en buena cuenta reflejan dinero. Esos 5 millones negativos es lo que debemos en dinero. Esos 4 millones que tenemos en el mes 1 es dinero. Pero en este momento ese es un dinero en el papel, ¿no? Eso hay que buscar que luego se concrete, pues, cuando se lleve a cabo el desarrollo del proyecto en sí, ¿no? Pero antes de continuar, quiero ver que aquí, por ejemplo, aparece el periodo cero, el mes cero. ¿Qué cosa es este mes cero? Mire, ¿en qué mes estamos? Estamos en noviembre. Si yo quisiera hacer un presupuesto para diciembre, solamente para diciembre, mi mes cero sería el momento actual, noviembre. Ahorita sería mi mes cero. Y diciembre sería el mes 1, y enero sería el mes 2, y febrero el mes 3, y así sucesivamente. Si hablamos en términos de años, estamos casi por cerrar el 2021, ¿no? Y quiero hacer mi presupuesto para el 2022, 23, 24, 25, ¿no? Para ese caso, el año 2021 que estamos ahorita sería el año 0. Y el 2022 sería el año 1, el 2023 el año 2, el 2024 el año 3 y así sucesivamente. Este mes 0, año 0, semana 0, día 0, cualquiera puede tener distintas denominaciones, como uno haya hecho su presupuesto, ¿no? Es el momento antes, entonces. Este mes 0 o año 0 es el periodo anterior, ligeramente anterior, cercano ahí al inicio del proyecto, ¿no? Como este caso hace mención ahí al mes 0. Ahora, miren, les cuento lo siguiente, y tengan en cuenta eso. En el mes 0 podrían haber operaciones o no podría haber. Como este caso, por ejemplo, hay unas operaciones que tenemos ahí. O sea, el aporte capital se cobra en el mes 0. En la parte inferior, en los egresos,
las inversiones, los 21 millones de inversiones se llevan a cabo, se ejecutan antes de iniciar el proyecto, antes de iniciar el proyecto, en el mes cero. Y lógicamente se ejecutan, es decir, se compra la maquinaria, los equipos, se compra la materia prima y estamos listos ahí para iniciar en el mes 1 la transformación de la materia prima. En este caso se considera así, pero puede haber en otros casos que todo esto que está ahí en el mes 0 se lleva a cabo en el mes 1 o en meses posteriores. Lo que está puesto aquí como ejemplo vale, digamos, para este ejemplo, pero no quiere decir que todos los presupuestos van a ser así, ¿no? Yo puedo cobrar los aportes de capital en cualquier periodo. Yo puedo pagar las inversiones en cualquier periodo, incluyendo, como en este caso, en el periodo 0, que es lo más lógico, ¿eh? Bueno, suena lógico, digamos, como punto de partida. Si yo quiero iniciar negocios mañana, hoy me preparo con todo. Si mañana me dicen, Hernández, tienes que viajar, ¿cuándo hago mi maleta? Hoy, ¿no? Hoy hago mi maleta, incluso casi ya ni duermo, pensando, digamos, en que mañana voy a viajar, ¿no? Es lo mismo, digamos, lo que pasa con los proyectos. Y algo, miren, algo más. En la parte izquierda debemos de ir los conceptos. Todos los conceptos que son de ingresos. Miren usted, cobro de ventas. Este aporte de capital también considero como cobro. Todos son cobros, ¿no? Cobro ventas. Cobro aporte capital. Cobro préstamo. ¿Por qué? Porque en esa parte de ingresos todos son cobros. En los otros, aquí la secretaria por error no ha puesto que todos son pagos, pero la inversión debería ser ahí pago. Pago, inversión inicial. Pago costos, ¿está bien? Pago gastos y tributos, ¿está bien? Pago préstamo, también está bien. Pero esa inversión inicial debió ponerse ahí como pago, inversión inicial. Porque son egresos, son desembolsos que va a hacer la empresa o el programa o el proyecto que se va a llevar a cabo. Ahora, otra cosa. Ten en cuenta que todo este cuadro va a estar vacío, como dicen, caladito, peladito va a estar ahí, sin nada, ¿no? Sin nada de datos. Ten en cuenta que no va a haber ningún dato. Y los datos van a comenzar a llenarse de acuerdo con la nota que tenemos en la parte inferior. Cuando me dicen, el préstamo se recibe en el mes 1, ajá, inmediatamente comienzo a ponerle números ahí. El mes 1, los 5 millones. Ahí está. Luego dice 2, las inversiones se concretan al inicio. Inversiones se concretan, quiere decir se pagan. Y ahí está. Y así sucesivamente. Todo, digamos, en base a las notas. Como ahorita no va a indicar en el video, antes de comenzar a llenar los datos ahí en el cuadro, acabo de indicar que ese cuadro no va a tener nada al inicio. Va a estar en 0 ese cuadro. Miren, en la parte inferior tiene que, como consejo, digamos, se va a decir en el video, pero lo reitero aquí desde ya. Esas notas tengo que clasificarlas como ingresos o como egresos, cobros o pagos. Eso es fundamental, para que yo no me equivoque. O sea, primero identifico ahí, el préstamo se recibe, ¿qué cosa es? ¿Un cobro o un pago? Las inversiones, ¿qué cosas son? ¿Cobro o pago? ¿Las ventas qué son? ¿Cobros o pagos? Una vez que identifico, ya, entonces comienzo a llenar los datos respectivos ahí arriba en el cuadro, ¿no? Este cuadro, digamos, hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo por las notas que tienen ahí, ¿no? Y luego los datos que va a ir llenándose aquí. A veces, miren, cuando uno mismo
como persona natural, recurre a un banco y te pueden pedir que presentes un flujo de caja, ¿no? Y si nunca escuchaste y no sabes qué es el flujo de caja, vas a tener que pagar pues ahí a veces 500 soles, 1000 soles para que te hagan un flujo de caja. Es bueno que ustedes aprendan a hacer este flujo de caja como cada uno de los presupuestos que hemos visto, ¿no? Porque estos documentos lo van a utilizar en su vida cotidiana, a nivel familiar y más que nada a nivel empresarial. Si es una empresa propia, de hecho, a cada momento van a requerir tener un flujo de caja, porque te van a pedir los proveedores, te van a pedir los acreedores y de repente otros agentes económicos. Y entonces va a ser necesario saber hacer esto, ¿no? Miren, a veces cuando un microempresario va al banco y le dicen, deme su flujo de caja, ¿no? El sectorista bancario te dice, en su vida, digamos, he escuchado todo eso, ¿no? Y entonces lo que hace ahí el sectorista para agilizar, ¿no? Parece que tenemos un problema con el micrófono ahí. Hola, hola, hola. Hola, ¿me están escuchando? ¿Me confirman? Salió una nota que... Sí, profesor. Se escucha, profe, sí se escucha. Gracias, muy amable, porque salió ahí un aviso del sistema que el micrófono, no sé qué. Pero bien, bien, gracias, gracias. Entonces le decía que a veces cuando hay algunos sectoristas, digamos, que como a ellos les pagan por la mayor cantidad de préstamos que hagan, entonces llega un cliente, no quieren perderlo, pues. Y entonces terminan ellos mismos haciéndose un flujo de caja de acuerdo con las preguntas que le van haciendo. El empresario, el microempresario le da la información y van cuadrando, digamos, este flujo de caja. Pero es de lo más importante, ¿no? Entonces continuamos ahí con el video y si es necesario se hará otras aclaraciones respectivas. Por ejemplo, aquí en el mes 0 tenemos un saldo ahí de menos 5 millones. Obviamente ahí no tenemos liquidez, estamos ahí en una pérdida, ¿no? En una pérdida. Pero en los siguientes periodos mejora, aunque el último otra vez se vuelve negativo, ¿no? Porque así son los negocios, ¿no? Los negocios no necesariamente permiten determinar los mismos saldos todos los periodos. Pero el asunto acá es cómo voy a llenar todo este cuadro. Háganse de cuenta que aquí no hay ningún dato. Dentro de este cuadro no hay ningún número. No hay ningún número. Y entonces vamos a llenarlo nosotros de la siguiente manera. Primero, establezco que en la parte superior, aquí, mire, voy a llenar los ingresos. Aquí voy a llenar los ingresos. Bueno, por la hora un poco vamos a avanzar al otro cuadro, ¿eh? Porque aquí se va a llevar como 30 minutos, ¿no? Nos vamos a ir al cuadrito final, que es el valor actual neto acá. Aquí no. En este cuadrito, como ya anteriormente les expliqué, los flujos financieros del flujo de caja se han traído aquí a la columna 2. Ahí están. Y esos números son valores futuros. Por eso ahí tenemos una V y una F. Son valores futuros. Luego esos valores futuros tiene que convertirse en valores actuales que están en la columna 4. Y para que se conviertan en valores actuales, se aplica ese factor simple de actualización. La formulita que vamos a aplicar ahí del factor simple de actualización está ahí, en la parte inferior, ¿no? Pero más práctico lo vemos aquí en la parte superior derecha, ¿no? Ahí hemos reemplazado datos, ¿no? Por ejemplo, 1 entre
1 más 0.10402 elevada a la 0. A la 0, ¿por qué? Porque estamos hablando del periodo 0, ¿no? Luego tenemos el numerador 1 y abajo toda cantidad elevada a la 0 es 1. De modo que 1 entre 1 es 1. Y por eso aquí en la columna 3 tenemos 1.0000. Ya está. Para el periodo 1, en la parte inferior tenemos que, perdón, en el denominador tenemos que elevar a la 1. En el periodo 5 tenemos que elevar al periodo 5 y así vamos determinando esos factores simples de actualización. Todo es muy sencillo, muy sencillo, ¿no? Convertir ahí o determinar los factores simples de actualización con los datos correspondientes. Pero luego el asunto es determinar el valor actual neto. Y en la parte superior me dice ahí que multiplique, me dice que la columna 4 es igual a la columna 2 por la columna 3. De modo que multiplico menos 5 millones por 1. De modo que obtengo ahí menos 5 millones y ya está. Luego en el periodo 1 tengo 4 millones. Multiplicado por el factor 0.95756, parece que es ahí, se ha puesto el cursor ahí, y luego determino ese valor de 3.830.631 y así sucesivamente. Al final sumo todo eso y determino ese valor de 3.789.910. que es el valor actual neto. Ahora, mire, ese valor actual neto, determinado de esa manera en ese cuadro, también lo puedo determinar de acuerdo con la fórmula que tengo aquí en la parte inferior de acá de esta presentación. Ahí está. Ahí está la fórmula. Reemplazando valores en esa fórmula, debo llegar al mismo valor. Ahora, como conclusión, dado que el valor actual neto es positivo y un número bastante grande, por lo tanto el proyecto se considera viable. Y sobre eso se formulan las conclusiones del caso y las recomendaciones respectivas que lo tenemos aquí en el video, pero se va a demorar un poco ahí para correr, lo pueden ver ahí en el Excel, ¿no? En el Excel están los mismos datos, ¿no? Los mismos datos están ahí, ¿no? Bien, bien. Ya estando ahí cerca de las 13 horas, ustedes estarán con mucho apetito ahí para devorar su almuerzo. Lo dejamos ahí. Le voy a enviar el video y ya tienen el Excel y todo bien, todos contentos. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, por favor. Bueno, la idea ha sido presentar pues un caso práctico de cómo utilizar estas herramientas informáticas para determinar costos, presupuestos, cómo llevar a cabo la evaluación de un proyecto, hasta determinar ese indicador financiero como es el valor actual neto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentario? Nada de nada. Por lo tanto, lo dejamos ahí y seguimos conversando. Lo dejamos ahí y seguimos conversando. Gracias, buen día.